Está el gran Pablo Paván, que por lo que escuché, Ujú. solo no viene, pero tiene presentación. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Que había puesto un video, saltó un brasileño, dijo que estaba dormido. Porque así como dicen algunos imbéciles que nosotros le hicimos favor a la dictadura, yo le podría decir que le metimos 20 millones de personas en la calle, cuando no podía haber más de 3. Mundial, 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 mundial. Mundial, mundial. Pablo Paván, bienvenido al turno tarde de Escenario Mercenario. Muchas gracias, como lo dijiste, no vengo solo, vos sabés que en los años de mundiales pasan cosas, suceden, ocurren, se dan hechos que nos quedan grabados y marcados para toda la vida. Uno de esos hechos cumple 40 años y hay dos directores, productores cinematográficos, Juan Cabral y Santiago Franco, que no tuvieron mejor idea que comprar los derechos del mejor libro deportivo que existe en la historia argentina. Estamos hablando de El Partido, y la semana pasada, el jueves pasado, todavía está en cartelera, estrenaron su película documental homónima. Y aquí nos damos el gusto de poder recibir a quien escribió ese enorme y espectacular libro llamado El Partido. Él es Andrés Burgo, está del otro lado de la línea y para mí es un placer enorme poder saludarlo. ¿Cómo andas, Andrés? Buenas tardes. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, me incomoda todo esto, pero bueno, te lo agradezco, la verdad. Pero sabés que lo pienso de verdad, ¿eh? No es algo que imposte. No es algo que imposte. Bueno, gracias. ¿Cómo se siente el hecho de que hayan venido dos productores y hayan dicho, che, esto hay que hacerlo película, tu libro es un documental, Andrés? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo procesaste todo este trecho hasta que, bueno, finalmente se estrenó la película? Sí, es muy raro, la verdad, esto que pasó, porque ya es difícil escribir un libro, es difícil publicarlo, es difícil que se lea. Es difícil que un director, encima talentoso, como Juan Cabral, digamos, que también igual vino con Santiago Franco, se le ocurra, que aparte que no es alguien del fútbol, digamos, se le ocurra, che, esto es una película, y después, o sea, lo que consiguieron ellos, los directores, es un milagro, porque consiguieron hacer una película con lo que cuesta hacer una película, pero además la metieron en Cannes, o sea, el Festival de Cannes, es una cosa como muy grosa. Este año solamente hubo 2 películas argentinas, pero además, bueno, ellos se juntaron con gente del fútbol. Juan Pablo Sorín es uno de los productores que se acercó a los campeones del mundo, que se juntan con los ingleses en este docu. Y además tiene un laburo de archivo espectacular, y bueno, y consiguieron también asociarse con Disney. Nada, con lo cual lo que hicieron ellos es, y sobre todo hicieron una película que a mí me encantó, no sé si tuviste la posibilidad de verla, o estabas por ir, creo. Sí, estoy por ir, sí. Estás por ir. Bueno, peliculón, a mí me gustó mucho, la verdad que te emociona, y toda la gente que yo conozco que fue salió emocionada del cine. No me estoy autoelogiando porque yo no participé en la película, pero lo estoy diciendo como espectador, y en todo caso sí, como alguien que conoce bastante la historia de ese partido. ¿Qué pudiste ver del libro reflejado en el partido? Viste que a veces, a mí me ha pasado con varias películas que están basadas en libros, que siempre te quedás con eso de que el libro es mejor que la película, aunque son bien diferentes, porque son representaciones muy distintas. Pero Claro. ¿qué viste vos del libro que sí está en el documental y que lo reconocés como algo que vos decís, esto salió de acá? Claro, ahí no hay, pero es mejor que sea así, digamos, porque son 2 formatos totalmente distintos para contar una misma historia. Hay un montón de cosas, digamos, que bueno, que están en el libro, el tema de la camiseta. Bueno, obviamente no hacía falta que estuviera en el libro, pero tampoco podía estar, que es la relación
es la influencia de de la guerra de las Malvinas en este partido, pero también, digamos, cuestiones más folclóricas, si se quiere, y deportivas también, como, no sé, una de las tantas cábalas que tenía ese plantel, que era que Justi guardaba un caramelo antes que empezaban los partidos en el césped del Azteca, o la tarjeta amarilla que le saca, que esa no se suele hablar mucho, de la tarjeta amarilla que le sacan a Fenwick, que es el último defensor que puede frenar a Maradona antes del segundo gol. Bueno, ese jugador estaba amonestado desde los primeros 5 minutos. Entonces él decide no, o decide no hacerle foul o no se lo pudo hacer, digamos, pero seguramente esa tarjeta amarilla influyó sobre él. Y bueno, hay un montón de otras cosas, pero insisto con que es distinto, porque mi hilo conductor es ese día, ¿no? Es el 22 de junio de 1986, desde el comienzo de ese día hasta el final de ese día, y lo que hacen los directores acá es, el hilo conductor lo hacen no en ese día, sino desde más de 200 años del partido, que es cuando los ingleses ocupan las Malvinas. Claro. Después, bueno, Lineker cuenta la versión inglesa, Valdano cuenta la versión argentina, de cómo Inglaterra y cómo Argentina llegan a ese partido. Y en función de haber investigado, de haber hecho tanto laburo también a la hora de hacer el libro, ¿notaste que el que fue a ver la película o cuánta recepción tuviste de gente que fue a ver la película que había leído el libro previamente, o cuánto interés despierta la película para que haya gente que ahora quiera leer el libro? ¿Cómo funciona ese resorte entre los dos soportes? Buena pregunta. Yo no tengo tan claro si, lo voy a saber dentro de poco, imagino, de si una película basada en un libro tracciona la venta de ese libro. Sí, le tengo que agradecer mucho a los directores, digamos, que como que le dieron una segunda vida al libro. El libro tuvo buenas ventas en su momento, pero obviamente, digamos, todo hoy la cuestión audiovisual es innumerablemente más masiva y popular, digamos, que la lectura. Y además, bueno, lo que decía antes, digamos, tiene el apoyo de un tanque que es Disney. Entonces todo el aparato propagandístico está al servicio de esta película, con lo cual me viene muy bien. Bueno, yo lo que sí, respondiendo un poco también la pregunta es, por ejemplo, en la Van Premier hubo, no sé, 10 de los invitados llevaron el libro y yo se lo firmé, porque me habían preguntado, me habían contactado, ¿vas a estar? Sí, voy a estar, entonces llevo el libro. Bueno, había gente que ya había leído el libro, eso sí. Está bueno eso. Andrés, quería saber si desde tu trabajo para escribir el partido, entiendo que lo que hicieron con la película fue contar algo que venimos charlando semanalmente acá en la columna cuando viene Pablo y hablamos del Mundial, que el partido fue más que un partido, que la conquista de México 86 fue más que un título deportivo. ¿Crees que después de ese Mundial hubo otros partidos que fueron más que eso, que se leyeron de otra manera, o esa época ya terminó para pensar qué impacto tiene el fútbol? Buena pregunta. Bueno, yo me imagino que si Irán le gana un partido a Estados Unidos ahora en el Mundial, esto va a ser una película de la hostia dentro de algún tiempo, ¿no? Tiene que haber obviamente un componente bélico en el medio. Hubo un Irán-Estados Unidos muy famoso en el 98. Después, la verdad es que no sé si hubo hay una cuestión, digamos, de audiovisual al respecto o no. Lo que pasa es que este partido es distinto al resto. Yo había empezado, cuando empecé a hacer este libro, en verdad era un libro del Mundial entero, no de este partido. Y ahí me di cuenta en un momento que si yo hacía un libro del Mundial iba a ser un libro deportivo, y que si encriptaba la historia, le ponía el zoom, el doble clic a este partido, iba a contar algo más que eso. O sea, obviamente iba a contar lo deportivo porque hubo 2 goles increíbles ese día y además un equipo que se consagró campeón del mundo. Pero habían pasado un montón de cosas que ocurren muy pocas veces. Lo que pasó ese día fue que había algo más que un partido de fútbol, estaba claro, y Maradona se encargó de hacer épica por 2 en ese contexto. Entonces hubo infinidad de partidos mejor jugados que ese, pero no con goles tan famosos. Son goles tan famosos que hasta tienen nombre. Uno es la mano de Dios y el otro es el barrilete cósmico.
y en ese contexto bélico. Y también en otra época, yo creo que eso también es como un atractivo de este partido, porque es como el último mundial romántico. Los jugadores, hay jugadores que fueron sin botines ese mundial. Claro. El Negro Enrique no tenía botines, literal, o sea, Sí. jugaba con... River el Negro Enrique jugaba en River, había salido campeón 3 meses antes, y una postal de esa época es que los hinchas invadían el campo de juego y le sacaban todos los jugadores. Sí. Y le sacaron los botines, y el Negro Enrique se quedó sin botines y dijo, bueno, no me preocupa porque voy al Mundial y la selección me va a dar. Y la selección no le daba nada. Entonces, Justi en la gira le presta unos botines que le quedaban más cortos, más chicos, y se lo tiene que decir a Maradona cuando está por empezar el Mundial. Le digo, che, no tengo botines para jugar. Y ahí Maradona le consigue unos Pumas, encima le pagan unos mangos. Hay un montón de cosas de esas. Bueno, la camiseta es el mejor ejemplo, Sí, ¿no? claro. De cómo en cierta forma es el último mundial antes de que la industria del entretenimiento le haga el abrazo de oso al fútbol. Sí, es de otra época y de otra épica, Andrés, el Sí. Mundial. Y me quedé pensando, digo, vos tenés un ejercicio también en eso de rescatar partidos, que en realidad es rescatar una historia, pero bien podría haberse circunscripto a un partido y ir un poco para atrás, un poco para adelante, que es el último Maradona, que haces con Ale Wall Vos sobre sabés que Diego. sí, tenés razón. Porque Sí, ese es, vos acá estás rescatando al Maradona heroico y lo otro es el Maradona que se nos fue. Es justamente el último Maradona, pero también podría ser la caminata esa de la enfermera, es un hecho épico también en sí mismo. Bueno, de hecho, vendimos los derechos de ese libro a 3 productoras distintas. Lo que pasa que después, para que la película ¿El nazca, del último Maradona? del último Maradona. Mirá. Sí, pero esto en los últimos 10 años, ponele. Es un libro del 2014, o sea, hubo 3 productoras que nos compraron los derechos, pero después no hicieron la película. Porque es recontra cinematográfica esa historia. Por eso al principio es como que hablaba de hazaña de los directores de esta película, porque una cosa es imaginarla y otra cosa es terminarla. Realmente es una cosa como increíble terminarla, y aparte como la terminaron, porque insisto que está muy buena. Sí, bueno, ahora Argentina vuelve ahí, ¿no? Mirá, es increíble, el 22 de junio Argentina juega, pero no juega en Azteca, juega en Dallas, y en Dallas es donde Maradona dice me cortaron las piernas. O sea, no fue no fue donde le cortaron las piernas, digamos, no fue donde dio el control antidoping positivo, pues eso había sido en Boston. Sí. Pero bueno, Argentina juega en Dallas, y Argentina estaba en Dallas cuando Maradona le comunican el doping positivo y dice esa frase a Adrián Paenza. Andrés, hay muchas maneras de empezar a contar una historia. Este partido, ¿vos lo empezaste a cortar a partir de las entrevistas que hiciste para el libro, o lo empezaste a contar antes y después con las entrevistas le fuiste agregando cosas? Bueno, yo tenía ahí la duda de cómo era la estructura, porque tenía como 2 opciones. Una era que la historia empezara a contarse a partir del primer minuto de juego, de cuando empezaba el partido, e ir y volver todo el tiempo, digamos, con las historias estas políticas, de color, deportivas, de Barra Bravas y Julián que había ese día, o empezarla ese día. Y sabes que, bueno, volviendo a Rosario justo, fui a entrevistar a Justi, volviendo a Rosario en la ruta, dije, no, lo voy a empezar voy a hacer la historia de ese día, el 22 de junio de 1986, y lo empiezo con lo primero que yo averigué ese día, que es qué hizo Maradona cuando se despertó, que es algo que me contó uno de los oyentes de Bilardo, que es Roberto Mariani. Me contó que él lo va a despertar a Maradona, algo que le dice Maradona, y después, bueno, hay como también ahí justo Mariani me cuenta algo que suena, que le dice, soñé que le hacía 2 goles, entonces como que después yo ahí como que me pregunto, digamos, obviamente sin faltarle respeto a Mariani, es bueno, ¿qué hay de cierto y qué hay de mito? Claro. Digamos, porque después yo como hay un montón de cosas que los distintos protagonistas me di cuenta que iban cambiando con el paso del tiempo, entonces me di cuenta que también era un libro sobre la memoria, sobre cómo damos por hecho cosas que no ocurrieron.
bueno, la última esa que, mira, una, por ejemplo, fue el tema de el banco de suplentes. Esto me lo dijo Vilar, después me lo dijo un montón de jugadores. Justi mismo, a Justi le tuve que decir, no, mirá que no fue así, y ahí me dio la razón, es que todos decían que Pasarela le decía a Bilardo, ponelo a Clausen a marcar a Barnes, que es el que, como el inglés El que rompe el morocho, partido. claro, el morocho que entró Claro, pero esto me lo dijeron como wing. 15 personas. Pero Pasarela no estaba en el banco de suplentes ese día. Pasarela estaba en el hospital. Y, había perdido 8 kilos. Hasta que lo confirmé con Pasarela. Claro. Sí, pero bueno, pero todo el mundo... Y no había WhatsApp, alguien, además. alguien dijo, no le podía Pasarela mandar dijo mensaje. tal cosa y se empezó a repetir. Claro. Entonces, bueno, también un poco el libro era ese desafío, ¿no? No sé si de contar la verdad, pero de acercarse lo mayor posible a la verdad, ¿no? Uh-huh. Y seguramente esta pregunta tenga respuestas diversas cada vez que te la hagan, porque uno va adquiriendo, digamos, ciertas nociones a medida que va releyendo el libro y demás, pero ¿cuál es la microhistoria que más querés, más allá de los 2 goles, que son obviamente la historia máxima del libro, pero esas microhistorias que fuiste encontrando, que hay 1.000.000 dentro del libro, ¿cuál es la que más te gustó a vos o la que más placer te dio de investigar y decir, periodísticamente es la que abrazo profundamente? Bueno, para mí es la reivindicación a los soldados de Malvinas, a los soldados futbolistas, porque este libro, entre otras cosas, se preguntaba lo que solemos decir, digamos, este partido puede ser considerado una especie de revancha deportiva de la guerra. Y me parecía que era una pregunta válida, digamos, porque está instalada, y al mismo tiempo me parecía como una pregunta demasiado grande para que yo la respondiera. Pero incluso para que la respondieran también otras personas que yo admiro mucho, digamos, no sé, pensadores, demás, que eso en todo caso lo tienen que responder los soldados. Entonces, bueno, conseguí hablar con bastante de los futbolistas soldados. Los futbolistas soldados son muchos de los muchachos que eran futbolistas y que después siguieron siendo futbolistas. Algunos no pudieron seguir siendo futbolistas después de haber ido a la guerra. Recordemos que fueron los chicos de la clase 62. Bueno, hay muchos de estos jugadores que juegan este partido que eran clase 62, que se salvaron por número bajo. Y bueno, y en esta reconstrucción de ese día yo quería saber cómo vivieron el partido ellos. Y hay algunos testimonios que te aflojan, ¿no? Claro. Te parten. Andrés, ¿terminaste de ver la peli y dijiste es mi libro? No. No, pero yo tampoco quería que fuera mi libro, Sí. no, porque es una obra distinta y lo que sí me parece espectacular, a mí me encantó, o sea, insisto, yo no es un autoelogio, me parece incluso que es mejor, digamos, ¿no? Es como que los directores quisieran como que yo comprara los derechos de una película para hacer un libro, digo, tendría que tener un registro propio de lo que es lo escrito. Yo estoy pero recontra agradecido que tuvieron esta idea y que la llevaron al cine, porque es un mimo, obviamente, digamos, pero ahora ellos tenían que hacer algo distinto, digamos, que llevar el libro, o tenían que llevar el libro, porque obviamente llevan el libro a la pantalla, pero tenían que hacer de otra manera. No sé si me explico, digamos, ¿no? Sí, Yo sí. de cine no sé nada aparte, es como que yo Claro. no tendría, yo no participé en nada, ni en el guión, ni en la investigación, en nada. Con lo cual, yo veo que hay cosas en común entre el libro y la película, pero después, digamos, la película tiene un vuelo propio que me parece muy acertado, muy bueno. Dice un oyente, Omar de Felipe, un soldado jugador de fútbol, no llegó a la selección. Sí, llegó, o sea, trascendió como entrenador, Sí. ¿no? Sí, eso sí, mucho más. Eso sí. Claro, sin sí, duda. sí, pero bueno, él es uno de los, es que se suele hablar de Felipe, pero hay muchos más, hay más de 10, casi 15 futbolistas soldados. Bueno, a mí me interesaba a ellos, ¿ves? Bueno, saber qué pensaban de este partido. Bueno, eso yo como lo abrazo como mi causa, digamos, de reivindicación de esos pibes que son anónimos por lo general, porque a De Felipe lo conocemos porque hizo una trayectoria espectacular, campeón de la Copa Argentina hace poco con Central Córdoba, bueno, dirigió Newell's, sí. Pero hay un montón otros que no conocemos, ¿viste? Que son esas imágenes del soldado anónimo, cagado de frío, con hambre, cagado a palos en Malvinas. Bueno, ¿quiénes son esos pibes? Darle voz, ponerle nombre, cómo vivieron este partido.
Bueno, forma parte del partido un libro espectacular que ha escrito Andrés Burgo, que es justamente un poco de material para esta película que está en los cines de Rosario y de todo el país, que además fue editado por Leila Guerriero, con todo lo que eso implica, Bueno, Andrés. eso es clave. Qué placer habrá sido, ¿no? No, sí, yo hubiese pagado por hacer este libro, te soy honesto. Eso es clave, porque hay un registro que también está en la película que no es algo para futboleros. Claro. O sí, porque yo soy futbolero y yo quería hacer un libro de fútbol, pero viste que ahí es como que los que somos especialistas o nos especializamos en algo dentro del periodismo, o los deportivos, o los de arte, o los económicos, o los de cultura, es como que solo le hablan a los suyos y Claro. dejan un montón de gente afuera. Entonces Leila, que no es una especialista en fútbol, me dijo, mirá que lo tengo que entender yo este libro. Entonces ahí me puse una autopresión descomunal para hacer un libro mucho más universal de lo que yo suelo hacer, digamos. Lo bueno es que es una especialista en escribir y estuvo al lado tuyo. Y eso... ¿No? Y en editar, o sea, porque Leila es una número uno escribiendo y editando, es otra número uno. O sea, nada, eso en serio, a mí yo creo que es de lo mejor que he recibido, de este libro, de las cosas hermosas, de ese tipo de entrevistas que yo disfruto un montón, es haber trabajado con ella. Andrés Burgo, gracias por tu tiempo. Nos vamos a disfrutar de la película y a todos aquellos que todavía no lo hicieron, que disfruten y mucho del libro que escribiste. Gracias, Andrés. Pablo, querido, mil gracias y saludos a todos. Gracias por estos minutos que son muy lindos, la verdad. Abrazo grande. Andrés Burgo, el autor de El Partido, justamente el libro que le da razón a la película que evoca los 40 años de México 86 de Argentina-Inglaterra, nada más y nada menos. Dice un oyente, ¿qué nota, Paván? Pelado glorioso. ¿Quién, Paván? o Andrés Burgo es el Claro, pelado glorioso. uno Sí, de los sí. dos No puede hacía ser. falta la Sí, sí. aclaración. Y no sé, Sí. pues dice. Es Antonella me dijo, es telefónica la nota, ¿pero no qué hacía hiciste? falta. ¿Llenaste el estudio de calvos? Me dijo Sí. Antonella. La No mesa preguntó está- nada, no. No faltó uno hoy. Ah, No, que no, tenés un Vinieron- karma. tenés un vinieron karma increíble. todo, digo, Sí. ¿no? ¿Vos sabías el padre pelado? No sabía. El padre pelado. Sí, sí, por eso. Si lo traes y lo mirás de arriba es como el autito del juego de la vida. Me dice... Todavía no lo conocemos, pero sospechamos. Me dice el doctor Tornambé que está Hay algo viniendo. ahí. también. Por Sí, favor. para No, completar. no, yo que hacer una sentada de pelados acá. Gracias, Pablo. Wo- ¿Cómo? Ojo con el recorte de Pali. Pasó. Cuidado, Pasó. Pasó, dijo. Sí, Guarda con el recorte. Mejor vamos a la tanda. Sí. Vamos a la tanda, Juan, por favor. Primero